Tu amor llegó a mi vida y me enseñó que todo es mejor. Cuando a mi lado tú conmigo estás, todo es mejor. Te veo cada día, aun cuando las cosas no están bien. Confiado solo en ti caminaré, no temeré. Saber que estás hoy junto a mí. Contigo tengo todo. Contigo la esperanza nunca se perdió. Contigo tengo todo lo que nunca pensé. Contigo tengo más de lo que pude querer. Contigo tengo todo. Contigo la esperanza nunca se perdió. Contigo tengo todo lo que nunca pensé. A pesar de todo el tiempo que pasó, tú nunca has cambiado, eres el mismo. Seguro estoy donde quiera que voy, bajo la sombra de tus alas vivo estoy. Contigo tengo todo, contigo la esperanza nunca se perdió. Contigo tengo todo lo que nunca pensé. Contigo tengo más de lo que pude querer. Esperanza nunca se perdió. Contigo tengo todo lo que nunca pensé. Contigo tengo más. Hola, buenas tardes, mucho gusto, buenas tardes, mucho gusto. Así es, pase, señora, pase. Buenas tardes, mucho gusto. Saludamos a toda esta hermosa audiencia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Cristo vive. Así es, Cristo vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios por este hermoso día que nos regaló, pero qué hermoso que está para comer tortas fritas con dulce de leche, como dice nuestra amiga Adriana. Y sí, la verdad que sí, está re lindo el día. Gracias a Dios por esta hermosa lluvia que trae alegría a las plantitas, a las florcitas, a los pajaritos. Impresionante cuando te cae así un baldazo, estás esperando el colectivo, pasa un auto, te hace qué lindo, te bañas por completo. Quedas totalmente bañadito, si no te mojó la lluvia, te moja ese chapuzón que te dan los autos cuando pasan cerquita. Y bueno, gloria a Dios por todo. Te tenés que reír, no te tenés que enojar y decir, mirá, ¿qué pasa? Que no me vio, me tapó con el agua. No importa, dale gracias a Dios porque estás vivo. ¿Te parece poco? Estás vivo, estás sano, estás fuerte, podés respirar, podés andar. ¿Cómo no vamos a darle gracias a Dios si tenemos la bendición de poder estar en pie, de poder despertar, abrir nuestros ojos y estar nuevamente aquí en este lugar? La verdad que es una bendición que el Señor nos permite poder estar martes tras martes, y por supuesto ha llegado el primer martes de septiembre, martes 2 de septiembre, el tan esperado septiembre. Así es, y tenemos la visita de lujo. El Señor preparó un siervo del Señor para que pudiera compartir con todos nosotros. Es impresionante, a prepararse porque Dios tiene cosas impresionantes que el Señor nos va a compartir a través de su siervo José Luis Ros, el evangelista José Luis Ros, en esta tarde presente en este lugar para servir a Dios. Así es de elegante siempre, no es porque viene solamente aquí a derribando límites, él siempre con su elegancia, su perfume, intachable el siervo del Señor, intachable. Así que damos gracias al Señor porque le permitió llegar en esta tarde y sabemos que vamos a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que queremos saludar a la radio de las Buenas Nuevas, AM 1510, que nos está retransmitiendo en esta tarde desde la ciudad de Banfield, el partido de Lomas de Zamora, y estamos saliendo a través de las plataformas Facebook, YouTube y Twitch. Impresionante. También saludamos a Radio y Generación Televisión
Radio y Televisión Generación de Fuego. No se rían, pero no se puede equivocar un día de lluvia uno, por favor. Qué malos que son. Vamos de nuevo, toma número 20. Ahí vamos, Radio y Televisión Generación de Fuego desde Los Ángeles, California. Saludamos al pastor y director de esta radio, Miguel Sukuki. Acá en Buenos Aires está lloviendo, pastor. Y ya son la 1 de la tarde, allá son 4 horas menos, son las 9 de la mañana recién, ¿eh? Así que el pastor recién debe estar desayunando. Y damos gracias a Dios por esta puerta abierta a la base central desde donde siempre salimos, la 94.1, la predicadora, la radio que te guía al cielo. Así es. Y damos gracias a Dios a todos los que nos están acompañando, a todos aquellos que recibieron el link, pueden compartir con sus contactos, sus amigos, sus vecinos y sus enemigos también. ¿Por qué no? Hay que bendecir a nuestros enemigos. Su palabra dice que no solamente debemos bendecir, sino que debemos amar a nuestros enemigos. Hay que amar a los enemigos, ¿eh? Solamente Dios puede hacer eso, solamente Dios puede poner ese amor en nuestros corazones de poder amar a nuestros enemigos y ponernos en el lugar de los demás. Y de la misma manera que queremos ser tratados, debemos tratar a nuestro prójimo, así dice su palabra, y su palabra dice que esa es la regla de oro. Qué bendición saber esto, y por eso tenemos que aprender a vivir su palabra cada día y no ser oidores olvidadizos, que salís de la congregación. ¿Qué era que predicó el pastor? Te rascaba la cabeza, pero ¿cómo? Estuviste en la iglesia, te gozaste, aplaudiste cada palabra que tocó tu corazón, pero saliste de la iglesia y te agarró el viento sur y te olvidaste. No puede ser. Por eso el Señor dice que tenemos que ser oidores y hacedores de su verdad, ¿eh? Así que el Señor nos ayude a los que tenemos poca memoria. Me incluyo porque tengo muy poca memoria. Le digo, Señor, limpia mi memoria, por favor, vacíala toda, y llenala con tu palabra, con texto, con versículos y todo lo bueno que viene de ti. Llena mi capacidad de memorizar, Señor. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Saludamos al operador técnico, que no lo detuvo la lluvia. Y pudo llegar a la radio nuestro hermano Mauro Sánchez, el tan amado Mauro Sánchez. Dios bendiga a nuestro hermano, y también va a saludar aquí nuestro invitado, nuestro primer invitado del mes de septiembre, nuestro hermano José Luis Rossi. ¿Puede acercar ahí el micrófono, pastor? Uy, me sale siempre decirle pastor. Se va a enojar Matute si le digo pastor. Que el Señor los bendiga grandemente. Le saludo con la bendita y maravillosa paz del Señor. Y bueno, gracias a Dios por estar este primer programa de septiembre, ¿no? Septiembre tiene dos cosas importantes. Primero estoy yo. Primero que estoy yo. Le gané a todos los invitados. Para que lo sepan. El que puede. Le doy gracias al Señor porque estoy en este lugar para compartir la palabra de Dios, mi testimonio, y es el primer día, ya empezamos con el tema de que es el mes de la Biblia. Así es. Así que tenemos un lindo mensaje sobre la palabra de Dios, la Biblia. Gloria a Dios, qué bendición, A prepararse, a buscar anotadores, porque el hermano siempre cita muchos textos para certificar lo que está hablando a través de la palabra, y es una bendición. Así que si estás ahí disponible, busca un cuaderno, una virome, una lapicera, sí, y vas a tener para anotar. La verdad que va a haber una hermosa palabra de parte de Dios, y bueno, el testimonio, la verdad que va a ser una bendición, bendición tremenda para todos los que en esta tarde nos acompañan desde cerca, desde lejos. Allí estará Dios haciendo su obra gloriosa. Cuando Él mueve a sus siervos es porque hay propósitos grandes, Así que en esta tarde estamos dispuestos a recibir todo lo que viene del Señor. Pero sin antes dejar pasar más tiempo, vamos a orar, vamos a poner este programa en las manos del Señor, nuestras vidas y la vida de todos nuestros oyentes. Por supuesto, como decimos siempre, este programa lo hacemos entre todos. Queremos que los que nos envían sus alabanzas, que los que nos envían testimonio, lo sigan haciendo como siempre a través del 11 60 39 33 75, o a través de la línea directa podés llamar al 60 71 38 45,
o escribir desde la plataforma que nos estés recibiendo y ahí vamos a compartir el texto, el mensaje con toda esta hermosa audiencia y vamos a orar. Nos unimos con todos los que en esta tarde nos acompañan y decimos: Padre, en esta tarde nos presentamos en tu presencia para darte muchas gracias, Señor, muchas gracias por este día tan hermoso y tan maravilloso que tú preparaste para nuestras vidas. Este es el día que tú hiciste, que tú creaste. Por eso nosotros te vamos a adorar, te vamos a glorificar, te vamos a exaltar y solamente queremos darte honra porque tú eres el único digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Señor, te damos gracias por esta oportunidad y este privilegio que tú nos das de poder estar sentados detrás de estos micrófonos para anunciar las buenas noticias que vienen del cielo. Somos esos vasos de barros a quien tú decidiste usarlos, Señor. Gracias por ese privilegio de habernos elegido. Entre miles y miles, Señor, que hay en esta tierra, tú nos escogiste y nos elegiste para este tiempo, Señor. Para nosotros es un honor el poder estar en este lugar. Rogamos, Dios mío, que también tú puedas bendecir en esta tarde de la misma manera a todos aquellos que se encuentran conectados, Señor, de diferentes plataformas a través de los diales, escuchando este programa. Señor, sabemos que hay una palabra que viene de tu corazón para nuestras vidas. Esa palabra que hará, Señor, que el que está caído se levante, que aquel que está enfermo sea sano, que aquel que está atribulado sea libre, que aquel que necesita ser restaurado será restaurado por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús rogamos que tu Espíritu Santo tome el control, el dominio, Señor, de nuestras vidas. Tome el control, el dominio de los que están en la sintonía, Señor, en cada hogar, en cada puesto de trabajo, quizás muchos viajando, regresando a sus hogares, esperando, Señor, para una consulta médica, haciendo trámites, donde quiera que entren estas ondas radiales. Allí también tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, entre en cada vida y en cada corazón, para hacer esa obra gloriosa, Señor, que un día comenzaste en cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, este programa en tus manos, y que todo lo que acontezca en esta tarde, Señor, solo sea para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos gracias por todo y en todo. Amén. Pueblo que te quiere adorar. Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Gloria a Dios, como dice esta alabanza, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Sí, en esta tarde queremos darle lugar porque cuando tenemos un invitado queremos exprimirlo. Queremos que entregue todo lo que trajo de parte de Dios y queremos llenar nuestros corazones con eso que el Señor ha preparado para nosotros. Así que mi hermano José Luis, usted puede presentarse. La audiencia, quizás hay mucha gente de la audiencia que todavía no lo conoce. Él es el evangelista José Luis Ros, trabajó muchos años haciendo radio. Bueno, él va a contar, cuente usted. Sí, estuve No, acá. ahí. No. Sí, estuve haciendo radio aquí en La Predicadora y estuve mucho tiempo en este lugar. Estuve predicando la palabra del Señor, enseñando la palabra y sobre todas las cosas hablando de mi Señor, porque la verdad que son tiempos tan difíciles que están viniendo en estos momentos que no podemos callar los que conocemos las cosas de Dios. Estoy aquí por gracia y misericordia del Señor, una persona que ha tenido una infancia tremendamente horrible, por cuanto que, bueno, empezaría a contar mi testimonio. Amén, amén, Empecé, yo nací en Itatí, provincia de Corrientes. Itatí queda casi al borde de Uruguay, ¿no es cierto? Lo limita el río Paraná. Después está rodeado, Itatí está rodeado por la ciudad de San Cosme, Luis del Palmar, está a 60 kilómetros de capital de Corrientes. Es un lugar, Itatí, muy conocida porque ahí está la Basílica de la Virgen de Itatí. Y obviamente vengo de una religión en la que no me cambiaba nadie. Yo me sostenía que esa era mi religión. Mi mamá muy católica, apostólica, romana, mis abuelos, todos
todos gente de Corrientes, de Itatí. Y bueno, yo nací y resulta que a los 9 años me entero de que la persona que me puso el apellido Ross no era mi papá, era una persona que me puso el nombre Ross, pero no tenía nada que ver conmigo. Mi mamá trabajaba en la casa del ex gobernador de Corrientes, don Gómez Centurión, y era ama de llave de esa casa. Y ella era jovencita, era una niña de 15 años, y ya ella dirigía todo en la casa del gobernador. Y todo estaba, lo que es la limpieza, la atención al gobernador, todo corría por parte de las órdenes que impartía mi mamá, a pesar de la edad que tenía, porque la querían muchísimo. Y bueno, venía un hombre de nombre José Luis, que yo nunca pude saber el apellido, de nombre José Luis, y bueno, conoció a mi mamá, y ese hombre era una persona multimillonaria, y él solventaba los gastos económicos del gobernador cuando se hacía campañas de política, y empezó a salir con mi mamá, y cuando salió con mi mamá, ahí nací yo, ¿no es cierto? No precisamente de la salida, de otra cosa salí. Ahí nací yo. Nací ahí, y bueno, cuando yo había nacido, mi mamá fue a la casa de mi papá a decirle que bueno, que él era el principal responsable de este nacimiento, ¿no? Y lo atiende lo que iba a ser mi abuela. Mi abuela le dijo, mire, lo lamento decirle doña Nina, porque así le decían a mi mamá, doña Nina, que mi hijo no puede ser el esposo de una sirvienta. Mi hijo es una persona muy reconocida, una persona de alta curnia, por decirlo así, ¿no? Y usted es una sirvienta, le dijo. Así que niña, perdóneme, pero si usted quiere dejarlo a José Luis acá va a estar con mi hija y va a tener todos los gustos, va a tener todo, va a estudiar, él va a ser uno de parte de la familia, pero va a tener que dejarlo con papel y todo. Mi mamá dijo, no, es mi hijo y yo me voy con mi hijo. Bueno, entonces me quedé con mamá. Mi mamá estaba ahí en una plazoleta cuando tenía Franco, cuando no tenía que trabajar, cuando tenía que descansar, iba a una plazoleta chiquitita ahí, que era la plazoleta Tránsito Cocomarola. Y en ese lugar pasaba siempre un hombre con un camión. Mi papá este hombre era camionero, y pasaba con ese camionero siempre y le hablaba a mi mamá. Y siempre, qué lindo que es tu hijo, qué sé yo, siempre entraba por ese lado. Hasta que en ese momento, cuando yo tuve 4 años, le dijo, mira, ¿qué te parece si nos vamos a Buenos Aires? Bueno, vamos a Buenos Aires. Vinimos al kilómetro 38, Barrio Esperanza, al fondo de todo. Y ahí mi papá me llevó, este hombre me llevó a Registro Civil de González Catán y me anotó con el apellido Ross. Para mí era mi papá. Yo siempre. Pero había una palabra que siempre me decía este hombre, medio guacho. Y yo no entendía nunca qué quería decir medio guacho. La cuestión era que yo vivía a los golpes. Nunca tuve un cariño, nunca tuve un abrazo, nunca tuve un regalo, nunca tuve nada. Siempre era vivir a los golpes. 9 años. Mi papá era alérgico al trabajo, no le gustaba trabajar, siempre perdíamos, siempre estábamos de casa en casa, viviendo de un lado al otro, andábamos como gitanos, ¿sí? Y en una oportunidad fuimos a parar a la casa de la hermana de él, en el kilómetro 38, pero del lado Barrio Oro Verde, enfrente de lo que era en aquella época el destacamento de Virrey del Pino. Ahí vivíamos nosotros, en la casa de mi tía, mi tío y mi prima. Un día había perdido una zapatilla flecha, yo nunca pero era como tener unas Nike. Y mi papá me dio una paliza, pero una paliza de esas que nunca me olvide, para que nunca me olvide. Previo a haberme ya lastimado muchas veces, en otras oportunidades, todo eso. Esa paliza fue la más grande de todas que me dio por haber perdido la zapatilla y me puso arrodillado contra la pared, mirando a la pared, arrodillado arriba de maíz.
Imagínense, 9 años, mi piel era muy tiernita, mi cuerpo muy débil, muy frágil, y empecé a sangrar las rodillas. Sale mi prima y me dice, José Luis, ¿qué estás haciendo ahí? Le digo, mi papá me dejó. Y bueno, mi prima dijo, papá, vení a verlo a José Luis, mirá que está sangrando todo. Y agarró a mi tío, me dice, ¿qué te estás haciendo ahí? Mi papá me puso ahí. Y me dice, levantate inmediatamente. No me va a pegar. Yo, levantate, te estoy diciendo yo. Agarró a mi tío un látigo y le dio una paliza a mi papá. Le dijo, ¿quién sos vos para tener esa criatura así? Qué sé yo, qué sé cuánto. Y a todo esto me dice mi prima, me dice José Luis, me dice, quiero decirte algo que quizás no lo vas a entender, me dice, pero ya lo vas a saber con el tiempo. Ese no es tu papá. Tu papá se llama así, así. Me contó toda la historia. Entonces fui y le pregunté a mi mamá. Le digo, me dice mi mamá, sí, él no es tu papá. Y ahí me contó todo lo que yo acabo de contar recién. La paliza que me recibí. Y me agarró rencor, odio, rencor. Era tanto el dolor que había en mi vida, tanto era el odio que había en mi vida contra ese hombre y contra mi mamá, porque yo no entendía por qué mi mamá no me dejó con mi papá. Bueno, yo la odiaba a mi mamá, la odiaba, pero la odiaba tremendamente. Y era tanto el odio que le tenía a mi mamá que yo le preguntaba que me diga el apellido de mi papá para conocerlo yo un día, para conocer quién era mi papá. Mi mamá nunca me quiso decir. Bueno, este hombre, yo siempre quise ser militar o policía o lo que sea, para tener, no por el uniforme, era porque tener un arma. Yo anhelaba, deseaba, era entre comer y matar a mi papá, era matar a mi papá. Yo quería matarlo. Yo le decía, te voy a matar, un día cuando sea grande, yo te voy a matar, yo te quiero matar, yo te voy a perseguir para matarte, yo no te voy a dejar hasta que no te vea muerto. Era desesperación que tenía por matar a mi papá. Y todo por lo que él me había hecho sin que él sea mi padre. Encima que no es mi padre. Tan maltrato que yo viví. Entonces empecé a vivir en la calle. Vivía en los refugios. Siempre en la Ruta 3 había esas paradas de colectivos hechas de material. Ahí orinaban los perros, se ensuciaba la gente, orinaba todo. Ahí dormía yo. A mí me agarraba el sueño y dormía arriba de toda esa mugre, de todo ese olor, de toda esa enfermedad que había ahí, todo eso, esa sarna de los perros. Entre medio de perros sarnosos yo dormía, ahí vivía. Iba a los restaurantes y le pedía que me den de comer. Y bueno, algunos me echaban y qué sé yo. Entonces yo agarraba, y la época de antes, por ahí estaban los noviecitos y pedían una pizza, no sé para qué la pedían. Comían una porción, 2 porciones y tiraban toda la pizza se tiraba. Y arriba le tiraban más basura. Todo. Yo agarraba esa pizza, la limpiaba un poquito con las manos y me comía esa pizza o el pollo que dejaba, comida que dejaban ahí que se podía comer. Yo la limpiaba un poco y comía esa comida. Vivía así hasta que me enfermé, me estuve mal. Y una vez encontré un buen samaritano, un colectivero de la línea 88, que tenía un trayecto de Cañuela hasta Once. Y como el trayecto era largo y el motor del colectivo estaba en el fondo, me decía, mira, anda a dormir en el fondo. Cuando yo llegaba a Once, si está el inspector, yo te voy a decir que te baje. Y si no está el inspector, seguí durmiendo, que yo vuelvo de vuelta y vuelvo a Lobo, me dice. Claro, el Lobo era más lejos. Entonces podía dormir. Hice un viaje a Lobo, un viaje a Once de vuelta. Y qué sé yo, hasta que allá en Once me dijo, mira, bajate porque está el inspector ahí. Me bajé y me quedé en Once. Dice, quédate por acá que yo tengo el último viaje y te vengo a buscar y te dejo en el 35 o en el 38 donde vos vivís. Bueno, previo a esto yo ya había caído preso varias veces por andar en la calle. En la comisaría de Ituzaingó, la comisaría de San Justo, la comisaría de Catán, de Trasradio, Virrey del Pino. Estuve en un montón de lugares detenido por ser menor y me entregaban ahí en mi casa. Sí, mi mamá me decía, sí, porque este se escapa. ¿Para qué decía se escapa? La policía me pegaba. Y en San Justo un día era tanto el sueño que yo tenía que me llevaron al casino de suboficiales ahí
y había unas camas. Y yo me estaba tan rendido, tan cansado, y me dormí profundamente. Calor que hacía en ese lugar, yo tenía un frío tremendo, y encontré ese ambiente ahí con una estufita ahí, pero me dormí, pero me desmayé. Y vino un policía y se estaba abusando de mí. Me despertó cuando yo estaba siendo abusado por el policía. Me estaba lastimando. Era dolor y lo saqué y le dije, ¿qué me está haciendo? Y me dice, nada, no pasa nada, pibe, no pasa nada. Me dice. Y no, ahí fue más el odio a la gente. Estaba creciendo, estaba haciéndose raíz el odio en mi vida. Bueno, me fui a 11, y en 11 vino una parejita y me dice, chiquito, dice, ¿dónde vivís? ¿Qué estás haciendo por acá? Le digo, no, pasa que yo me fui de mi casa, pero ya me voy a ir a mi casa. ¿Querés que te lleve? ¿Querés que te llevemos? No quiero que me lleve, le digo. No quiero que me lleve porque yo me voy en el 180 y yo sé dónde es mi casa. Y me dice, no, te llevamos nosotros. Y bueno, tanto insistieron, yo que no. Me agarraron y me dijeron, mira, vamos a hacerlo cortita, pibe. Somos Policía Federal, de minoridad. Vení con nosotros. Y me llevaron a un furgón, a una furgoneta. En la furgoneta había un pibe, ya que estaba ahí. Y yo hay cosas que yo no entendía, porque era muy chiquito. Y me decía el pibe me decía, ¿caíste, pibe nuevo? Me dice, ¿caíste, pibe? Yo no sabía lo que quería decir caíste. ¿Qué caíste? O sea, te agarraron. Si me decían que te agarraron, a lo mejor yo por ahí entendía mejor. Pero me dice, caíste. No sé, qué sé yo. Dale, pibe, ¿qué tenés? ¿Tenés plata ahí? ¿Tenés algo? No tengo nada. Dale, me decía. Y me dio una paliza ese pibe, me lastimó todo. Bueno, me sangraba todo. Y cuando vinieron los policías, me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿por qué está sangrando el pibe? No sé, se cayó, dice. Bueno, listo, cállate la boca, pibe, acá no pasa nada, limpiate. Y bueno, y me encerraron y me llevaron a un lugar donde era un instituto de menores, ¿cómo es? Instituto San Martín, era el San Martín viejo. Bueno, me pusieron en un lugarcito ahí, una piecita ahí, en esa piecita me dijeron, bueno, desnudate todo, sacate toda la ropa, y me dieron lo que se llamaba, yo después con el tiempo sabía que era la ropa tumbera. Era una cuestión, una chaqueta, un pantalón bermuda, una zapatilla, pantalón, unas medias, me dieron dentífrico, jabón, una toalla, un toallón, y me dice, esos son los elementos tuyos que tenés que cuidarlos, me dice. Y la ropa mía la pusieron en una bolsita. Me dice, bueno, vamos para allá, vení a acompañarme. Me llevaron a un lugar, me bañé, me cepillé los dientes, me dice, bueno, vamos, ahora vas a tener una cama. Ya claro, como era todo oscuro, ya eran como las 2 de la mañana, estaba todo oscuro. Yo no sabía que estaba entrando en una pieza larga, una pieza larguísima, con más de 60 personas durmiendo ahí en ese lugar. Yo no vi a nadie, yo estaba todo oscuro, me dice, esta es tu cama. Bueno, ¿para qué agarré esa cama? Esa cama le saqué varices a la pata de esa cama. Me dormí. A las 6 de la mañana, silbato, todo el mundo al pie de la cama, todo el mundo al pie de la cama. Y venía un peticito chiquitito que le decían maestro Eduardo, le decían que tenía que decirle maestro, no me diga señor. Yo dije, señor, le digo. Me dice, no soy señor, está en el cielo. Me dice, yo soy el maestro Eduardo. Y le digo, bueno, no sé, qué sé yo cómo se dice. Y dice, levántate. No, yo tengo sueño. Digo, ¿para qué le dije? Yo tengo sueño. Me bajó de los pelos, me pateó por todos lados. Cobré, pero salario, aguinaldo, todo junto cobré ese día. Impresionante. Me lastimaron todo. Me llevaron a la enfermería. En enfermería no tenía que decir nada. En enfermería tenía que decir me caí, nada más. Listo. Si se enteraban ellos que me pegaron o algo por el estilo, era peor. Así que me quedé callado. Nos pusieron todo ahí frente a la cama. Nos hicimos una fila, fuimos todos a cepillarnos los dientes, todo. Nos guardamos todo. Y de ahí, formadito, íbamos al comedor. En el comedor, bueno, ya hacía tanto que no comía, que estaba con tanto hambre. Y nos dieron café con leche, me acuerdo. Pan, tostada, así, con mermelada y manteca, y fatura. Y resulta que en la mesa éramos 5.
4 éramos los chiquitos, había chicos desde 5 años hasta 7, y de 7 a 12, y de 12 a 15, de 15 a 18. Claro, los de 18 eran los que estaban en la cabeza, que le llamaban los cabeceras. Entonces, si el cabecera te decía, dame la factura tuya o dame el pan tostado, se lo teníamos que dar. Yo no sabía. A mí me dice el cabecera, dame la factura tuya, flaco, me dice. Y le digo, no, no te lo voy a dar, es mío. Y el tipo no se hizo problema, me dijo, no te hagas problema. Comé nomás, comé. Y bueno, está bien, si no te lo voy a dar. Ahora el tema era, ahí no le dábamos, pero cuando nos llevaban al patio nos juntaban a todos. Lo de la sección A, la B, la C y la D. O sea, eran por edades, ¿no? Y ahí cobré, porque se juntaron, o sea, me rodearon todos, los más grandotes me rodearon. Y el cabecera, que estaba en ese momento, me pateó por todos lados, la boca, la cabeza, todo, me pateó todo, me lastimó todo de vuelta. Así vivía, así vivía. Después cuando el cabecera se iba y me dejaba tirado, ya semidesmayado, ahí se abrían todo y recién venía el maestro. Y eso que ellos estaban en el patio con nosotros, recién venía despacito. Venían despacito porque ellos no se querían meter. Ellos no se querían. De ahí estábamos, bueno, ahí cobramos. Y así vivía. Y bueno, gracias a Dios siempre mi conducta era buena. Y nunca tuve problemas, o sea, siempre cobré, ¿no? Así que yo me callaba nomás. Y a todos le decía, como hoy dice la iglesia, ¿no? Amén, le dice a cualquier cosa. Es verdad. Entonces yo le decía, está bien, ya está. Mirá, saltá, y sí, saltaba. Echate, y me echaban. Yo no podía decir nada, no tenía ni voz ni voto porque estaba ahí, siempre cobraba. Bueno, me pasaron al Instituto Capitán Sarmiento, de San Martín a Capitán Sarmiento. Fui al Instituto Olivera. Ahí en el Instituto de Olivera, el Capitán Sarmiento, ahí ya estábamos, teníamos un campo frutal, teníamos ahí el tambo, teníamos la panadería, ahí hacían el pan, traían todo era producción hecha por los pibes. Teníamos la sección Cabré, la sección Rivadavia, la sección San Martín, la sección Sarmiento. Eran los 4 pabellones que se dividían por edades. Y yo me fui a una de la Cabré. Me fui a la Cabré, ya tenían 13 años más o menos. Tenía 13 años, 13 para 14. Y ahí estaba. Y yo me había fugado una vez. Me fugué y me buscó la policía, me agarró la policía, me trajo de vuelta al Instituto Menores. Bueno, estuve ahí. Después hubo una ley de que los niños tenían que estar hasta los 15 años. Ahí estaban hasta los 18, pero tenían que estar hasta los 15. Así que yo me escapé de vuelta y ya me quise volver, porque allá teníamos comida, comíamos bien, estábamos bien. Pero el problema era que ya a los 15 ya no podía volver de vuelta. Me dijo, mira, pibe, si vos querés irte, andate porque acá ya no te podemos recibir. Ya tenés 15, dice, y nosotros hasta los 15... Así que los de 15 para arriba ya se fueron a otro instituto y algunos ya se fueron liberados. Dice. Y bueno, me volví de vuelta a mi casa. Me vine caminando desde Olivera, pasé por Luján, todo, General Rodríguez, Duzangó, Morón, Moreno, todo eso pasé y me fui caminando hasta 11, caminando. Porque yo no sabía que bajando ahí, en Morón, venía para el 38 venía tranquilamente, porque yo no conocía lo que era la Piarrastegui y todas esas cosas, no conocía lo que era las calles que podía hacer lo más corto, o sea que yo me fui más allá y allá vine caminando, desde 11 vine caminando hasta mi casa. A todo esto nosotros teníamos una casa ahí en San Alberto. Claro, mi papá como siempre perdía los trabajos, lo primero que hicimos nosotros, yo pasé por ahí, por frente de la villa de San Petersburgo, y yo pensé que ahí, de ahí yo sabía cómo llegar hasta mi casa. Pero la encuentro a mi mamá frente a la villa. Y en la villa mi mamá estaba, como es, trabajando. Le digo, mamá, ¿qué haces acá? Me dice, yo estoy acá. Me dice, pero no, yo voy a casa. Me dice, no, pero la casa es ahí enfrente de la villa. ¿Cómo enfrente de la villa? Sí, tu papá, viste que siempre pierde el trabajo. Bueno, ahí vive enfrente.
ahí vive enfrente, y bueno, ahí vivimos enfrente, dice. Y fui a verlo a él y estaba conversando con una joven. Y le digo, entro ahí, ya tenía 15 años, yo ya estaba jugado. Le dije, ¿qué hace esta piba acá? ¿Qué hace piba Boca? No, yo soy una vecina, tomátela. Le digo, tomátela porque yo te saco a patada de acá. Y vos, le digo a mi papá, ¿vos qué haces? ¿No trabajás? ¿Estás ahí? Mamá está trabajando y vos estás sentado acá con esta mujer. Le digo, vos sabés que yo quiero matarte, yo te quiero matar. Es más, ahora en este momento andá y buscá trabajo. Andate ya y buscá trabajo. 5 de la tarde lo mandé a mi papá a buscar trabajo. Andá porque conseguiste un trabajo. Bueno, él fue, me pidió perdón y qué sé yo. ¿No? Yo no te voy a perdonar, Y bueno, fue así que no quise perdonar ni a mi papá, porque él siempre me pegó, ni a mi mamá, porque ella nunca me quiso decir quién era mi papá. Entonces no le quise perdonar a ninguno de los dos. Pero pasó el tiempo, conocí al Señor. Cuando conocí al Señor, conocí lo que es el perdón. Y cuando conocí lo que es el perdón, pude tener la oportunidad de tener a mi papá, que definitivamente lo reconocí como mi papá porque es el que me crió. A los golpes, pero me crió. A los golpes, pero estudié. A los golpes, pero comía y tenía ropa. Y le pedí perdón. Y lo perdoné. Y cuando él falleció, pude honrarlo hasta el último momento. Y mi mamá quedaba. Faltaba mi mamá. Yo no la quería perdonar. Hasta que mi mamá tuvo cáncer, estuvo internada en instituto, en una clínica, ahí en Ciudad Evita. Y bueno, mi mamá, le dije, mamá, te perdono, perdoname por no ser buen hijo, perdoname por todo. Yo sé que no me vas a decir el apellido de mi papá, pero no importa, te vas a llevar a la tumba el apellido de mi papá. Pero no importa, ya está, yo ya estoy formado, ya tengo una profesión, ya tengo todo planeado para seguir adelante, estoy sirviendo al Señor. Y ahí fue como empecé a servir a Dios y bueno, aprendí a honrar a mis padres y a mi madre. Gloria a Dios. Así. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Hasta aquí estamos todos soñando, imaginando esa vida, ¿no? Tan tremenda, lejos de Dios y bueno, conocer a Dios trajo estas cosas, ¿no? Que Dios limpia la mente, el corazón, el alma. ¿Cómo es posible poder perdonar algo así? Y bueno, solamente Dios puede cambiar y transformar, ¿de verdad, José Luis? Sí. Bueno, ¿cómo conocí al Señor? Perdona, ¿el problema es Satanás? No, somos nosotros. Ah, bueno. Bueno. Muchas veces somos nosotros. Entonces, ¿cómo es? Bueno, yo ya estaba viviendo en la Villa San Petersburgo, en la tira 2, en la tira 1, casa 6. Bueno, en ese lugar se estaba por hacer la salita de primeros auxilios, en la villa. Entonces nosotros nos mandaron a la tira 12, casa 192, nunca me voy a olvidar. Y ahí viví en la villa. Ahí me metí en policía, ya a veces era difícil entrar en la villa uniformado. Me respetaban porque yo ya era del barrio y de alguna manera siempre ayudaba a los chicos y los chicos me respetaban por eso, me cuidaban algunos. De hecho, una vez había uno, cuando yo entré uniformado, había un portón en la villa y teníamos que pasar por el costado del portón. Y en el costado estaban unos jóvenes. Y por ahí escucho crack, crack, un arma que me estaba apuntando. Y escucho un bife que le pega a uno a otro y le dice, no vayas a tocar a este rati porque este rati es el que nos ayuda a nosotros. Cuando nosotros caemos presos, él avisa a la familia. Él muchas veces nos ha traído cosas, nos ha traído palabra de Dios y siempre nos respetó y nosotros lo tenemos que respetar. Y si vos, que sos de la Borward, venís acá a querer hacer algo a este policía, vas a tener problemas con nosotros, porque este es de nosotros, es de nuestro barrio. Y bueno, gracias a Dios que Dios puso a ese ángel ahí que no me mataron. Y yo ya con eso ya me dije, ya me tengo que ir de este barrio. Me tengo que ir, me fui a Rafael Castillo, fui trasladado a Rafael Castillo, empecé a trabajar en Rafael Castillo, pero
Yo recuerdo que una vez mi mamá, un día sábado, estaba vestida, muy bonita estaba mi mamá. Y digo, mami, ¿a dónde te vas? Tan linda que te pones. Me dice, voy a la iglesia. Y digo, pero ma, le digo, no podés ir a la iglesia, le digo, porque la misa son los días domingos, le digo. Me dice, no, voy a una iglesia evangélica. ¿Para qué? Me dijo iglesia evangélica. Yo todavía no conocía la palabra del Señor y odio le tenía al evangelio. Odio al evangélico, a todo. No, yo tenía odio a la gente. Bueno, y me dice, bueno, fíjate que va a venir una chica, dice que de la otra tira, me dice. Nosotros vivíamos en la tira 12, la chica vivía en la tira 16. Bueno, va a venir una chica que va a ir a la iglesia, que siempre me acompaña. Se llama Hilda, me dice. Bueno, le digo, bueno. Cuando vino la chica, una hermosa chica, familiares de paraguayo, muy bonita chica. Cuando la vi a la chica, bueno, fue amor a primera vista. Me hago cristiano. Sí. Le digo, mami, yo te llevo, me llevas a la iglesia, le digo. ¿Y cómo dijiste que el evangelio? Nada, llévame, le digo. Bueno, yo iba charlando con la chica, todo. Pero ¿qué pasa? Yo no entré a la iglesia. La iglesia era la iglesia Fuente de Vida en Pompeya y Crovara. En esa iglesia Fuente de Vida estaba el pastor Clemente Alturria y su esposa Mirta. Y ahí me conocí al Señor. Bueno, yo estaba en la esquina y cuando escuchaban que alababan al Señor, yo los maldecía. ¿Cómo maldecía el Evangelio? ¿Cómo los maldecía? Los maldecía tremendamente. Y le decía de todo, los insultaba de todo. Y decía, estos evangélicos, qué sé yo, pero... Hay cosas que no se pueden decir, pero imagínenselo usted. Lo dejamos a tu criterio. Lo dejamos a tu criterio. Y bueno, así ese día, ya ni esperé, porque ya era tanto el odio que le tenía a los evangélicos que no quería esperar que salga mi mamá. Me fui solo a mi casa. Y el día domingo vuelve de vuelta a la chica. De vuelta te acompaño, mami, le digo. Pero esa vuelta no me quedé en la esquina, me quedé en la puerta, del lado de afuera de la iglesia. Cuando el pastor terminó de predicar, dijo, porque tu corazón está muy herido, porque tenés mucho odio, porque tu corazón es de piedra, el Señor puede poner un corazón de carne y Dios puede cambiar tu vida. Y yo, esta vieja le contó todo al cura, porque para mí era un cura. Era una iglesia, el pastor era un cura, para mí yo no sabía que era pastor. No sabía que era un pastor. Y bueno, para mí era una iglesia y era el cura. Mi mamá le llevó los chismes al cura. Claro, pero después me puse a pensar, digo, no, pero ¿cómo va a hablar de mí si yo no entré y nunca me vio? Entonces quiere decir que existe un Dios. Entonces hay un Dios. Entonces si existe Dios, yo quiero cambiar. Entonces el pastor dice, si alguien quiere reconocer a Cristo como Salvador personal de su vida. Y cuando terminó de decir eso el pastor, yo ya estaba ahí en la plataforma. Y me dice, jovencito, me dice, ¿quiere recibir al Señor? Me dice, sí. ¿Cómo te llamas? José Luis. Soy el hijo de la hermana Nina. Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, me dice. Y dice, ¿querés aceptar a Jesús? Sí. Y me dice, bueno, cerrá los ojos. Y digo, no, yo no voy a cerrar los ojos, pues yo no te conozco a vos, le decía yo al pastor. Rebelde el tipo. Yo no te conozco a vos. Me dice, bueno, no importa. Yo voy a orar por vos, ¿me permitís que ore por vos? Sí, digo, sí, ora por mí. Era tanto el odio que yo tenía, que digo, bueno, si Dios cambia, me va a cambiar. Yo creía que era un pase mágico ahí nomás. Como una varita mágica. Que era una varita mágica, él oraba y cambiaba a todo el mundo. Bueno, resulta que oró, y Señor, y qué sé yo, y levantó las manos, y se quebrantó el pastor, porque veía a un joven que se rendía a los pies de Cristo, qué sé yo, todo bien. Pero terminó de orar y yo seguía lo mismo, yo no sentía nada, no había un cambio, es más, estaba todavía odioso, asqueroso, mal llevado. Y nada, yo iba a mi casa, cenamos ese día en casa y bueno, fuimos a dormir, yo dormía en una cama cucheta, en la parte de abajo de la cama cucheta dormía mi hermano y yo dormía arriba. Y a las 3 de la mañana siento un fuego que me ardía el cuerpo. Siento una presencia de Dios que yo no la puedo explicar.
Y cada que hablo de esto me quebranto porque fue la presencia del Espíritu Santo tan grande, que después sabía que era el Espíritu Santo, pero era tan grande la presencia de Dios, que me tiré de la cama, de ahí arriba me tiré y me arrodillé y lloré y le dije, gracias Dios, gracias, 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 gracias. Y como que hay algo que cambió completamente mi vida, hay algo que yo tenía ganas de salir a las 3 de la mañana, quería salir y decirle a los pajaritos, que quería decir, Jesús existe, Dios cambió mi vida, quería ir a predicarle a todo el mundo, quería decirle, quería contar la experiencia que yo pasé. Pero mi mamá tenía la llave debajo de la almohada y la puerta estaba cerrada con candado, así que no podía salir. Pero era mi deseo, mi anhelo de salir y decirle, Jesús cambia, y Jesús cambia de verdad. Amén. Por eso le doy gracias al Señor, porque así conocí el camino del Señor. Durante mucho tiempo he cometido falta, he estado rebelde, he pasado muchas situaciones, pero después de tanto tire y afloje, hoy gracias al Señor estoy predicando la palabra del Señor, y esto estoy predicando la palabra del Señor por culpa de mi mamá, porque mi mamá dijo, Señor, antes que yo muera, yo quiero que mi hijo sea un predicador igual que el pastor. Y bueno, y el pastor predicaba y enseñaba la palabra, así que le doy gracias al Señor que fui predicador de la palabra durante mucho tiempo, y después pasó los tiempos, y hace muy poquito tiempo, hace un año aproximadamente, unos meses atrás, un día estuve casi 2 semanas, diciéndole, Señor, quiero sabiduría, quiero sabiduría, quiero sabiduría. Yo no entendía por qué pedía sabiduría, ni entendía para qué pedía sabiduría. Pero hasta que un buen día empecé a escudriñar las Escrituras de una forma estaba muy metido en las Escrituras, era tanto el interés que tenía por las Escrituras, que hoy le doy gracias a Dios, que hoy estoy enseñando la palabra del Señor los días lunes en la congregación donde estoy, y de hecho saludo a los hermanos de la Iglesia Ciudad de Jehová, algunos que ya están escuchando, y mi pastor es esta congregación, está a cargo de esa congregación, el pastor Norberto Abrocese, es colega mío, que también estaba en la comisaría de allá, del destacamento 20 de junio, ahí lo conocí, yo no sabía que era pastor. Y bueno, él es mi pastor, su esposa Ana, una sierva tremenda, sierva de Dios, la verdad que es una congregación muy linda, muy hermosa, allá en el kilómetro 32, y ahí estoy sirviendo al Señor, también estoy en Aldo Bonzi, también enseñando la palabra, y estoy en Alto de la Ferreres también enseñando la palabra, y así, gracias al Señor que Dios me dio palabra y me puso como predicador y como maestro en la palabra. Amén. Yo recuerdo que, esto para ir finalizando, yo recuerdo que yo anhelaba estudiar la palabra, y un día vinieron los pastores norteamericanos en un seminario y me involucraron a mí. Yo estaba ahí con un pastor, me dice, che Luis, ¿no te querés ir a acompañarme? Dice, vamos a estudiar la palabra. Me dice, hay unos predicadores de Estados Unidos. Bueno, vamos pastor, le digo, vamos. Y fuimos con ese pastor, y yo el lunes estudié la palabra, martes, miércoles, jueves, y el viernes teníamos que rendir. Y el viernes te llevo detenido para el juzgado de Morón, y no pude rendir examen. Entonces llamé por teléfono diciendo que no pude llegar porque la verdad que ya estaba con los detenidos allá. Los profesores me dicen, no se haga problema, porque yo veo que usted pone mucho interés en conocer la palabra, y usted ya está aprobado, me dice. Así que esperamos el sábado que usted venga a retirar su diploma. Bueno, el sábado él te lleva detenido. No pude retirarlo del diploma. El domingo los pastores se iban a Estados Unidos de nuevo. Así que no pude retirar mi diploma. Pero el sábado, cuando me desocupé, que ya era tarde, oré al Señor y lloré delante de la presencia de Dios, y le dije, Señor, ¿por qué no puedo tener mi diploma si yo me gusta estudiar la palabra? Y escuché la voz de Dios, no audible, sino en mi corazón, que me decía, he aquí no mucho seminario, porque no en vano me llaman maestro. Yo te enseñaré, y yo apresuro mi palabra, porque los tiempos se acaban.
esa palabra nunca me pude olvidar. Y nada, aprendí la palabra así, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Gloria Así a Dios, que, gracias con a el Dios. Maestro Divino por excelencia, su Espíritu Santo, ¿verdad? Él me Qué enseña. hermoso, Él está para enseñarnos siempre y qué maravilloso todo lo que estábamos escuchando en esta tarde. Y bueno, vamos a comenzar a leer algunos mensajitos que estamos recibiendo. Damos gracias a Dios a los que están conectados, gracias a Dios por los que están conectados, por los que nos están acompañando. Saludamos aquí a nuestra preciosa Adriana Rodríguez, dice gracias que mientras, gracias porque mientras tú derribando límites es un martes como hoy, el miércoles vamos a revolucionar cada miércoles, amén, así es, ellos van a estar todos los miércoles haciendo revolución juvenil, dejando huellas, nuestra hermana Adriana Rodríguez con su esposo Ariel Tula estarán aquí compartiendo palabra de Dios. 3 horas de bendición vamos a tener, qué hermoso, gracias a Dios. Saludamos a nuestra hermana Claudia Canteros, a nuestro hermano Claudio Reyes, al pastor Claudio Reyes, que nos están acompañando, también nuestra hermana Miriam Robles, que están en la sintonía, nuestra hermana María Eva Fretis también, que está en la sintonía, a mi hermano de sangre también, Aníbal Jiménez, que está en la ciudad de Florencio Varela. Dios bendiga a mi hermano de sangre, que pronto será un hermano en la fe, alguien que va a contar de qué manera Dios le prolongó años de vida, alguien que tuvo un accidente muy grande en la ruta, donde los médicos decían que solamente tenía 3% de vida. Desde el momento que tuvo el accidente, trasladaron a un hospital, lo encontraron en una ruta, que venían de regreso con muchos materiales en un micro. Ese micro tuvo un accidente gravísimo, murieron todos, el único que sobrevivió fue Aníbal Jiménez. Cuando llegamos a la clínica no lo conocíamos, no lo podíamos reconocer, estaba tan golpeado, tan lastimado y todo lleno de cables, de tubos, enyesado, y los médicos nos dijeron que cuando él llegó estaba en coma 7 y desde ahí habían pasado horas y bajó a coma 3, ya no reconocía, no escuchaba, que solamente quedaban horas de vida, que nos preparáramos y que vayamos hablando a la familia, que era cuestión de horas. Fue muy difícil escuchar eso, pero le creímos a Dios. Y ahí está mi hermano, ya es abuelo ahora, tiene una preciosa nieta, Emma, así que damos gracias a Dios porque Él es un milagro de Dios aquí en la tierra, así que es una bendición. También tenemos otro mensajito de Tommy Benítez, dice bendiciones mi hermano, te saludo desde Rafael Castillo, debe ser algún conocido suyo. Puede ser. Otro mensajito de Verónica González, dice gloria a Dios. Y también tenemos un audio, mi hermano Mauro, ahí vamos a compartir el audio y vamos a continuar porque hay palabra de Dios. Este fue el principio, este fue como una entradita, ¿no? Cuando vamos a una fiesta que nos ponen la entradita. La picada. Una picadita. Este fue el prólogo del comienzo de este martes 2 de septiembre y ya venimos con el alimento ese sólido, ese que va a golpear fuerte nuestra alma, que es tan maravillosa la palabra de Dios. ¿Escuchamos el audio, Mauro? Dios los bendiga, mis hermanos. Qué lindo que es escucharlos. La verdad, un saludo enorme ahí para mi amigo José Luis Ross, que al día de hoy seguimos en contacto. Cada tanto nos enviamos mensajes, a veces nos espadeamos, ¿vio? Porque yo quiero adoctrinarlo y él es cabeza dura, bueno, ahí espadeamos un rato. La verdad que los escuchaba y con mucho gozo me venía un poco de nostalgia, ¿no? De cuando hacíamos juntos el programa de radio. Ahora entiendo por qué el hermano José Luis Ross, porque nosotros con Dani Villagra, María Jiménez, José Luis Ross, éramos un poco revoltosos. Salvo José Luis Ross, cuando llegó al programa fue nuestro cable a tierra, ¿no? Y ahora entiendo, porque a veces nosotros éramos mucho jolgorio, mucha joda, y bueno, a veces nos mandaba al rincón a arrodillarnos arriba de maíz. Ahora sé de dónde viene esa reprimenda, ¿no? Así que bueno, un saludo, mi hermano, tremendo el testimonio que contó, cómo es el poder de Dios, ¿no? Cuando uno logra entender que debemos perdonar a las personas, por más que nos hayan hecho mal o por más que no hayan hecho cosas que tenían que hacer. Amén. Así que bueno, un saludo, sigan adelante, firmes,
Ojalá podamos algún día estar en algún programa juntos, el destino y el Señor nos cruce ahí. Y bueno, de aquel equipo, yo me acuerdo que, bueno, la palabra siempre la traía María Jiménez en todos los programas, palabra de sabiduría. Cuando me tocaba a mí también daba palabra lo mejor que podía, siempre, ¿no? Haciendo las cosas lo mejor como para el Señor. Dani Villagra siempre aportaba lo suyo, siempre, lo mínimo que sea, siempre era edificación. Y bueno, y después la enseñaba, cuando le tocaba predicar a José Luis Ross, qué buenos mates que hacía. Dios les bendiga, mis hermanos. Matute siendo Matute, ¿quieres saludarlo, pastor? Dios te bendiga, Oscarcito. La verdad que es una bendición y sí, formamos un equipo muy lindo. Pasa que pasó un montón de cosas y bueno, después nos fuimos esparramando. Claro, son temporadas que Dios permitió. Son temporadas que ¿no? Dios permitió, porque eso logró que nosotros pudiéramos ser algo que fue muy notorio de este programa, de esta Amén. radio, con la ayuda del hermano, no sé si evangelista, Pastor Benítez. Es evangelista. Evangelista Benítez, que nos ayudó mucho también, que nos dio la posibilidad de poder formar el equipo para ir a Jujuy, y allá fuimos todos, y ahí yo creo que después, Dios nos preparó para eso, y después, pues decir, nos fuimos desparramando. Sí, cada uno en sus actividades. Como estornudo de ñato. Nos unió con un propósito y la verdad que fue una experiencia muy linda la que el Señor nos permitió vivir, donde pudimos ver que la audiencia abrió sus manos para ayudar a los necesitados. Fue un viaje muy hermoso donde pudimos llevar a los alimentos no perecederos, pudimos llevar útiles, ropa, calzado. La gente abrió sus manos y fue gente que también nos escuchaba, gente que era parte de la audiencia, que le gustó tanto el proyecto que nos acompañó a hacer ese viaje misionero. Fue nuestra primera experiencia y desde allá, desde la montaña, retransmitíamos los programas en vivo, ¿se acuerda? Sí, desde allá hacíamos las transmisiones y acá es como que la audiencia esperaba escuchar, saber algo de nosotros y nosotros allá en la montaña de San Salvador de Jujuy retransmitiendo el programa. La verdad que fue una temporada muy hermosa, fue un tiempo muy lindo y una experiencia que quedó grabada en nuestros corazones y también que la radio fue lo fundamental, no fue la base que nos permitió conocer tantas personas y bueno, recorrer esa provincia donde había tanta necesidad y extender la mano, ¿no?, a los necesitados. Fue una experiencia muy linda y bueno, y hoy por hoy Matute después siguió estudiando. Matute tiene varios títulos que él siguió estudiando, que pudo, Dios abrió puertas, ¿no?, que él pudo estudiar en el ISER, donde estudian los periodistas, los locutores profesionales, y sigue estudiando, él no se detiene, y eso es lo bueno, cada uno bueno, Daniel Villagra hoy tiene la empresa de traslado de motos, hace motoenvíos, motoenvíos, y bueno, cada uno sigue trabajando en lo suyo, pero fue una temporada en la cual Dios nos permitió ahí trabajar juntos para la obra del Señor. Tenemos otro audio también. Ahí vamos a pasar el otro audio. Dios lo bendiga a todos los hermanos, a toda la audiencia, y bueno, al hermano que está ahí contando el testimonio, el evangelista, Dios te bendiga también ahí. Y bueno, muy hermosa todo lo que estás contando el testimonio. Bueno, saludar ahí a Mauro, saludo para vos, María, y bueno, y todos los hermanos que están escuchando la programación de esta radio. Y bueno, qué bueno escucharlo. Y bueno, y estoy contento porque pronto lo vamos a conocer allá en Pontevedra, así que los hermanos de Pontevedra te están escuchando, hermano, y bueno, ya te vamos a conocer pronto, te vamos a tener ahí en la nueva Filadelfia actual. Y bueno, de acá te mando un fuerte abrazo y muy linda el programa, muy linda toda la programación. Dios lo bendiga. Él es el pastor Ángel Mendoza, pastor de la iglesia La Nueva Filadelfia Actual. Y el domingo 28 de septiembre, le contamos a la audiencia y a los hermanos que nos están escuchando que el domingo 28 de septiembre el evangelista José Luis Ross estará compartiendo la palabra de Dios en la congregación, así que es motivo de gran alegría para el pueblo de Dios recibir a un siervo del Señor. Así que saludamos al pastor, quiero saludarlo al pastor Ángel Mendoza. Bueno, pastor, todavía no lo conozco, pero espero conocerlo. La verdad que para mí cuando me invitaron, para mí ya el Señor ya me dio la palabra, todo,
ya estoy preparado para ese día, así que Gloria previo a Dios. ayuno y oración vamos ahí a compartir, porque muchas veces uno va, sí, voy a ir, no ayuna, no ora, no tiene intimidad con Dios, no, y van y entregan cualquier cosa. Ya Dios, a sus verdaderos predicadores, aquellos que son temerosos de Dios, se van preparados, Amén. porque es un campo de batalla en la que uno tiene que estar y uno tiene que estar preparado. Así que yo espero en sus fieles oraciones que me puedan acompañar en oración y ayuno, pues que Dios pueda hacer una obra grande, porque tengo un Dios grande, poderoso. Amén, amén, gloria a Dios. Sé que va a ser un día muy hermoso. También se comunicó nuestra hermana María Rosa Navia, dice qué bendición volver a escucharlos, hermanos. Dios los bendiga y qué testimonio, dice nuestra hermana María Rosa Navia. Saludamos, es la hermana de la congregación de En Cristo Somos Uno, y saludamos a su hija Cintia y a toda su familia. Gracias por acompañarnos en esta tarde. También Darío Sebastián Tevez dice bendiciones, Apóstol Jiménez. Saludo al hermano en Cristo y colega en la fuerza, él también es policía. Y dice bendiciones a toda la audiencia y al pastor Mauro Sánchez, maravilloso testimonio. Y siga Dios dando más y más, absolutamente todos. Abrazos, dice nuestro hermano Darío Sebastián Tevez. ¿Quiere saludarlo? Es un hermano que también estuvo con nosotros haciendo radio. Amén, Dios los bendiga muchísimo. Espero que sigan adelante. El hecho de que quizás a lo mejor no estén en radio, pero sigan adelante, sigan predicando, sigan anunciando las buenas nuevas de salvación, porque hoy que se necesitan predicadores, hoy se necesita ya llevar las últimas palabras, ya son las últimas palabras, las últimas oportunidades para este mundo. Como decía el Señor, le decía a Ezequiel, le decía, que le hable, escuchen o dejen de escuchar. Y yo pensaba y decía, ¿cómo puede ser que escuchen o dejen de escuchar? ¿Por qué no nos ahorramos el tiempo y no predicamos? Y el Señor le dijo, no, escuchen o dejen de escuchar. Pero si no van a escuchar, ¿para qué voy a predicar? No, predica para que sepa que hubo profetas, que hubo predicadores, que le hablaron la palabra. Entonces cuando ellos vengan a la presencia de Dios, ellos no van a tener excusa. Amén, amén, gloria a Dios. Ahí ya un poquito está mostrando la espada del hermano. Ya estaba empezando. Está empezando a espadear el hermano. Bueno, saludamos aquí a mi hermano Darío Sebastián Teve, a quien lo adopté como mi hijo mayor de corazón, ¿eh? Así que Dios te bendiga, mi hermano Darío, gracias por acompañarnos también. Y también está el pastor José Valdés de la iglesia de aquí de La Ferrere, Casa de Jehová de los Ejércitos. La verdad que es una bendición que el pastor en esta tarde nos esté acompañando. Dice, Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias, pastor. Gracias por acompañarnos también en esta tarde. Mi hermano René Vallejos, que es un integrante este año, un nuevo integrante del programa Derribando Límites, que estamos todos los domingos a partir de las 22 horas. Dice, bendiciones, hermana María. Dios bendiga al invitado evangelista. Lindo testimonios. Estamos escuchando junto a mi esposa. Dios lo siga usando para su gloria, dice nuestro hermano René Vallejos. Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga a Eka. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una alabanza y prepárese porque ya comenzamos la segunda hora. Ya han pasado 4 minutos de la segunda hora y ya venimos con palabra de Dios. Así que vamos con esta alabanza y ya volvemos con más Derribando Límites. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Incondicional.
por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Eres indudablemente tú. Indudablemente tú. La paz del Señor, mis amados hermanos, quien les habla el evangelista José Luis. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Este mundo es la salida. Tu cruz fue el remedio. Dios lo bendiga, amada audiencia de Derribando Límites. Mi nombre es Lidia Martínez, soy evangelista de la congregación La Nueva Filadelfia Actual. Mi pastor es Ángel Mendoza. El día martes 9 de septiembre, Dios mediante, estaré compartiendo el programa con mi hermana María Jiménez. Estaré contando parte de mi testimonio y compartiendo palabra de Dios. Dios lo bendiga. Tú eres Señor. Gloria a Dios. Y ahí estábamos escuchando a la mamá del pastor Ángel Mendoza, estábamos escuchando a la sierva del Señor Lidia Martínez, es evangelista y líder del grupo de mujeres, una sierva tremenda del Señor, también con un testimonio tremendo, impresionante lo que el Señor va a hacer. Tenemos otro mensajito aquí de nuestro hermano Alberto Hernández, dice muchas bendiciones y gracias por compartir el link. Él nos está escuchando desde Escobar, desde la ciudad de Escobar. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos otro mensajito de nuestra hermana justamente Lidia Martínez. Dice: el Señor los bendiga, hermoso programa. Es una bendición escuchar al evangelista desde Pontevedra, la Nueva Filadelfia Actual. Enviamos un abrazo a todo el equipo, al invitado y a toda la audiencia de Derribando Límites. Ahí lo están saludando los hermanos de la congregación. Bueno, ahí estamos restableciendo nuevamente. Gracias por avisar. Ahí están, se nota que están muy atentos. Están atentos, dice que se había cortado la transmisión y ahí volvemos nuevamente con la retransmisión. Ahí estamos
nuevamente restaurando. Ahí ya está, bueno, ahora sí, ya está, ahí está mi hermano, ya está en libertad mi hermano José Luis. Bueno. Sí, habíamos quedado que yo tenía odio a mis padres. Yo tenía odio a mi mamá, a mi papá. Pero para el que le gusta la palabra del Señor, el que le gusta, quiere saber, a ti jovencito, a ti jovencita, aquellos que ya son personas adultas, que todavía tienen a sus padres, le voy a decir que si se ponen a buscar en la palabra, tiene 14 capítulos que habla sobre la honra a los padres. 14 capítulos. Uno de los capítulos principales es el capítulo base, que es Éxodo capítulo 20, versículo 12, uno de los mandamientos del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Lo dice después Levítico 19:3, Deuteronomio 5:16, Efesios 6:2-3, Mateo 15:4, Mateo 19:19, Marcos 7:10, Marcos 10:19, Lucas 10:19, Lucas 18:20, y así sucesivamente, hermanos. Son 14 capítulos que hablan sobre honrar a los padres. Por eso, jovencito, jovencita, y tú que tienes ya 40 años y tienes a tus padres de 90, de 70, de 80 años, hónralo, no lo tires en un geriátrico, no lo abandones. Y tú, jovencito, no abandones a tus padres, honra a tus padres, porque hay promesa de Dios si honras a tu padre. No, pero ¿qué pasa? Que mi papá fue y le fue infiel a mi mamá y mi papá por eso lo odio. No, tú eres hijo, no eres juez. Lo que tu papá hizo de cometer adulterio, de engañar a tu mamá, o tu mamá engañar a tu papá, eso lo va a juzgar Dios. Dios no te dice que seas juez, te dice que seas hijo, que seas hija. Por eso honra a tu padre, honra a tu madre, y honra a tus padres hasta el último día de tu vida. Yo honré a mis padres hasta el último día de su vida. Y una de las cosas en la cual el Señor dice en Malaquías capítulo 1, el versículo 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos de despreciar tu nombre. Y entonces, aquí si Dios está exigiendo el reconocimiento como padre y que lo honren. Si no sabemos honrar a Dios, mucho menos vamos a honrar a los padres. Aprendamos a honrar a Dios. Aprendamos a venerar, a honrar a Dios. Y si en algo le has fallado a tus padres, perdona, hermano. Perdona, porque sin perdón no vas al cielo. Sin perdón no te vas al cielo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6 y el versículo 12. Mateo capítulo 6 y el versículo 12 dice de esta manera: perdonaos vuestras deudas, como también vuestro Padre perdonó, nuestro Padre, como también nuestro, empezó de vuelta. Perdonaos vuestras deudas, como también nosotros perdonamos a vuestros deudores. Perdonaos vuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, después dice: y no metas en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará. Pero la parte más fuerte, la parte más importante, está en Marcos capítulo 11 y el versículo 25 y 26. Fíjese lo que dice. Marcos capítulo 11, versículo 25, dice: y cuando estéis orando, escuche bien esto, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos
os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir, hermano? Fíjense, lea punto por punto, fíjese coma por coma, porque dice, si estáis orando y tenéis algo contra alguien, contra alguno, no te dice solamente el padre, no te dice solamente a la madre, te dice si tenés algo contra quien sea. Puede ser tu padre, tu madre, tu vecino, tu tío, tus parientes, tus compañeros de trabajo, cualquiera. Amados hermanos, cualquiera que vos te recordás que no lo perdonaste, tenés que pedirle perdón. Porque si no, dice el Señor que si vos no perdonás, Él no te puede perdonar. Y la palabra no se puede contradecir. Y nosotros nos vamos al cielo, amén. Perdón, pero si tu mochila está cargada de pecado, por falta de perdón. Porque yo me enojé, hermanos, contra un hermano de una iglesia y no quiero saber más nada de estar en esa iglesia. Por culpa de ese hermano, por culpa de ese pastor, por culpa de ese diácono o por culpa del portero, por cualquiera. Yo me enojé y me voy a otra congregación. Cuando yo me enojo y voy a otra congregación y no perdono y no pido perdón, ya estoy caminando hacia otra congregación. Me van a recibir en otra congregación. ¿Por qué me van a recibir? Porque muchas congregaciones necesitan un maestro, necesitan un predicador, necesitan un músico, necesitan un evangelista. Me van a recibir y yo voy a ser ahí bien recibido, pero voy a tener una mochila. Y en el trayecto de la iglesia que estás congregando a la iglesia que te está por congregar, si vos sos hombre, estuviste mirando a una mujer y te fascinó esa mujer y te acordás y decís, ay, perdón Señor, porque he pecado. Y con solo mirar a una mujer, dice que el solo hecho de mirarla y codiciarla ya está cometiendo adulterio. Y los adúlteros no entrarán al reino del cielo. ¿Qué hacemos? Pedimos perdón. Pero el Señor te está diciendo bien clarito en su palabra, si no perdonás, Dios no te puede perdonar. ¿Y qué hago con esa falta de perdón? La metés en la mochila. Después me quedé con un vuelto ajeno. Ay, Señor, perdóname. No te puedo perdonar. ¿Qué hago con ese? A la mochila. Y esa mochila, hermano, se va haciendo tan grande, y cuando tenés mucho peso, ya no vas a orar como antes, ya no vas a leer la Biblia como antes, ya no vas a estar como antes, ya vas a pasar un montón de situaciones, porque Dios no está con aquellos que tienen pecado. Amén. Y el pecado es la falta de perdón. Ya del vamos no vas a heredar el reino de los cielos, porque ya descuidaste este evangelio, y este evangelio lleva como requisito el perdonar y pedir perdón. Entonces no perdonaste, se te hizo pesado, se te hizo pesado el ministerio que estás ejerciendo en la otra congregación, y llegó un momento que el peso empieza a doler los huesos, empieza a doler la carne, empieza a doler los sentimientos, empieza a doler el corazón. ¿Qué hago, Señor? Empezamos de vuelta. Volvete a donde estabas. Mirale cara a cara a la persona con la que te enojaste. Pedí perdón. Y cuando volvemos, pedimos perdón, esa mochila se rompe y quedamos livianos. ¿Quieres quedarte en esa congregación? ¿Pediste perdón? ¿Quieres quedarte en esa congregación? Quédate. Pero si querés ir a otra congregación, ya te vas por la puerta y entras a ejercer tu ministerio en otra iglesia, pero libre de pecado. Por eso es necesario, hermano, esto encierra lo que era el testimonio mío, que yo he perdonado a mis padres y hasta lo último de mi vida, la vida de ellos, perdón, yo he honrado a mis padres y Dios me bendijo. Gloria a Dios. Así que aquí cerramos el testimonio, pero como es el mes de la Biblia, no sé si quiere decir algo más la hermana, y después vamos con la palabra con relación a honrar a la Biblia, honrar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a... Y ahí es donde tienen que tener los papeles, ahí la lapicera y todo eso, ¿no? Vamos a ver la palabra de Dios como espada, la palabra de Dios como una espada. Efesios, capítulo 6 y el versículo 7, dice la palabra del Señor, después te doy este. Sí.
dice la palabra de Dios, Efesios 6, 7, dice, y tomad el yelmo de la salvación, y escuche esto, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué dice espada? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al decir espada del Espíritu, quiere decir que está hablando de una espada invisible. Ahora vamos a comparar el efecto que produce una espada invisible, que es la palabra de Dios, a una espada que usaban en la era romana los gladiadores. Entonces, la espada del Espíritu habla de algo espiritual. Hace la diferencia a la espada metálica. Ambas son punzocortante y contundente, pero una es metálica, visible, y la otra invisible. La espada metálica romana, por ejemplo, era de una longitud de 45 a 60 centímetros. Y esta se llamaba gladius, porque era de los gladiadores, o sea, lo usaban los gladiadores. Y se usaba en combates a corta distancia, o sea, cuerpo a cuerpo. En lo espiritual, cuerpo a cuerpo, es cuando vos tenés algún endemoniado enfrente tuyo y estás luchando ahí, y estás peleando ahí, y estás reprendiendo ahí, y estás buscando que esa persona se libere. Lo tenés ahí enfrente tuyo, podés imponer mano, podés reprender, estás ahí, porque está ahí enfrente tuyo. Entonces tenés que aprender a saber usar la espada, para que puedas en ese momento combatir contra el enemigo en ese momento. Pero hay también inclusive una lucha que es a distancia. Por ejemplo, yo soy de Corrientes, allá en Corrientes está el Gauchito Gil, y de allá hay maldiciones que te están mandando, y esas maldiciones llegan quizás a Buenos Aires, de acá a Estados Unidos. O sea, las maldiciones no tienen fronteras, pasan fronteras. Y esas son maldiciones, son cosas que pasan de extremo a extremo, de un país a otro país, de una provincia a otra provincia, de una ciudad a otra ciudad, hermano, de un lado de la esfera terrestre. Eso no tiene límite. Entonces, es una lucha a distancia. Y había una espada que usaban los romanos, que usaba la caballería, que se llama spata. Spata se escribe con S-P-A-T-A-H-A, spata. Y esta era de una dimensión de 60 a 90 centímetros. Esta arma, diseñada por la ingeniería romana, era adecuada según la circunstancia en el campo de batalla. Esta espada, gladius o espata, eran común, por ellos se llamaban logos, que en el griego es como un argumento que es común, o un argumento que habla de una espada. En cambio, la palabra de Dios se define como una espada fuera de lo común. O sea, las espadas romanas eran una espada común, que producía un corte punzante y contundente. Pero esto es mucho más superior, algo más, es muy especial por su función. Y esta espada, que es la palabra de Dios, se llama rema. En hebreo es dabar. Es la forma espiritual de llamar a la palabra de Dios como espada. Su significado es intensidad, por el efecto que produce en el corazón del hombre, según el uso que proporciona el hombre cuando emplea esta poderosa arma. Cuando la palabra es rema, se habla de una palabra. Cuando la palabra es rema, se habla de una palabra sin mucho argumento. Es una palabra específica, una palabra contundente, una palabra punzocortante. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos a cualquier persona, por ahí le decimos, Jesús te ama. O sea, lo decimos en forma normal, es algo normal en los creyentes. Vemos a una persona y decimos, chao, Jesús te ama. Es algo normal. ¿Sabe cuándo pasa a ser rema? Cuando la palabra ya no la decimos, amados hermanos, ya no la decimos como una rutina, de decir, Jesús te ama. No, es cuando lo decimos de lo más profundo del corazón y guiado por el Espíritu Santo, decimos, Jesús te ama. Ahí pasa a ser rema. ¿Por qué? Porque la persona que recibe esa palabra
le hace un efecto que se quebranta en el momento o en el momento que Dios quiere. En el momento, quizás esa persona va a decir, pará, ¿qué me dijiste? Jesús te ama. ¿Y si nadie me ama a mí? ¿Hay alguien que me ama? Como yo te dije recién, Jesús te ama. Y esa palabra lo quebranta, llora, se quebranta, se quiebra. Y quiere recibir a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque esa palabra rema, esa palabra simple, sencilla, Jesús te ama, no predicarle de que del reino de los cielos, que esto, que el otro, no, es esa palabra, justo esa palabra. Después te voy a dar un ejemplo. Esa palabra lo quebrantó. Y quizás esa persona dice, sí, vos andate con tu evangelio, con que Jesús te ama, pero cuando está en el momento difícil se acuerda de esa palabra. Amén. Se acuerda de esa palabra. Cuando las papas queman, cuando los zapatos aprietan, se acuerda. Yo me acuerdo que alguien me dijo, Jesús te ama. Y hoy no tengo trabajo, me separé de mi familia, estoy destruido, estoy enfermo, mis hijos enfermos, está todo mal, estoy perdiendo la casa, ya no doy más. Pero alguien me dijo, Jesús te ama. Esa palabra me quebranta el corazón. Si Dios existe, que me revierta toda esta situación. Y de repente él consigue trabajo, su esposa vuelve, se reconcilia, los hijos se sanan, recupera su casa, todo, y el Señor le demostró que verdaderamente lo amaba. Y como lo demostró que le amaba, Dios cambió todo. Y esa persona dice, ahora sí, entiendo que Dios existe y le voy a servir. Y de ahí que nacen los predicadores, nacen los músicos, nacen personas como María Jiménez que está predicando y así cada uno en su trabajo. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo por esa palabra, simple, sencilla palabra. Jesús te ama. Les voy a contar algo. Una vez me pasó que yo estaba en la comisaría. Estaba en mi oficina en la puerta, así digamos, con la ventana a la calle, y estaban todos los policías, estaban ahí. Y el Señor me dijo en mi corazón, me dijo, dile a mi siervo, mire lo que es la palabra rema, dile a mi siervo hasta cuándo. Y yo le dije, Señor, ¿a qué siervo? Si son todos ladrones, sinvergüenza, borrachos, mujeriegos, son de lo peor, son todos los policías que estaban ahí, había como 15 policías. Había un servicio especial y estaban todos los 15 policías, estaban ahí. 15, 20 policías estaban ahí. Y digo, ¿a quién? Y el Señor me llevó la vista a un joven. Ese joven se llama Omar Galván. Y entonces yo le digo, Omar, y me dice, sí, jefe, ¿qué necesita? ¿A dónde me va a mandar? Yo le dije, no, a ningún lado, tengo una palabra para vos de parte de Dios. Toma asiento, le digo. ¿Cómo? Me dijo, sí, toma asiento. Sí, jefe, me dice, dígame. Y yo digo, cuando el Señor me hablaba de Omar, yo le dije, bueno, acá le tengo que hablar de Apocalipsis, le tengo que hablar de Romano, de Juan, de Pedro, acá le tengo que hablar de toda la Biblia, porque es el peor de los policías. Y el Señor me dijo, no le digas otra cosa más lo que yo te mandé. ¿Hasta cuándo? Simplemente esa palabra rema. Y le dije, dice el Señor, ¿hasta cuándo? Y él me dice, pero yo no entiendo, jefe, me dice. Si vos tenés que recibir esta palabra y no la entendés, menos la voy a entender yo. Y me dice, ¿por qué no me la repite? Y lo miré a los ojos y le dije, dice el Señor, ¿hasta cuándo? Claro, era ¿hasta cuándo va a dejar de vivir como él vivía? Borracho, mujeriego, era casado y él vivía con otras mujeres, tenía el auto lleno de bebidas alcohólicas, era de lo peor, el peor policía era Omar. Pero Dios decía, ¿hasta cuándo va a seguir con esa vida? Pero no le di explicación, no le di una explicación. Simplemente dije lo que el Señor me dijo, ¿hasta cuándo? Y él cuando entendió esa palabra, cayó en el corazón de él. Atravesó esa espada en el corazón de él y se puso a llorar. Y cuando se dio cuenta que los policías lo estaban mirando, él se secó las lágrimas, agarró el auto, abandonó el servicio, se fue corriendo hasta su casa. Y allá dejó las puertas abiertas, enfrente de la casa dejó las puertas abiertas del auto, se fue y se metió en la pieza de él, se inclinó allí en la cama, se arrodilló, vino la madre y el padre corriendo, Omar, ¿qué te pasó, Omar? Dice, Dios me habló. ¿Cómo que Dios me habló? Anda a buscar al pastor, y vino el pastor Eduardo Micolaset, un ruso grandote,
Y él lo amaba a ese joven. Y le dijo, mire, Omar está así, vino llorando, qué sé yo. Y vinieron corriendo los pastores. Omar, ¿qué te pasó, Omar? Dios me habló a través de una palabra. ¿Y qué te dijo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo voy a seguir viviendo esta vida? Por eso yo me arrepiento de vivir esta vida que estoy viviendo. Ya no aguanto más vivir como estoy viviendo. Me arrepiento. Me quiero reconciliar con el Señor. Y hoy es un pastor. Gloria a Dios. Hoy es un pastor. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, gloria a Dios, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. ¿Querés ser preparado para buena obra? ¿Querés servir a Dios? Empezá por leer la palabra. Porque las Escrituras es una guía para el hombre. Salmo capítulo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las Escrituras enseñan el presente, el pasado y el futuro. No la ignoremos. Mateo 22, 29. Entonces respondió Jesús y le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo podemos saber que Dios tiene poder si nosotros no leemos la palabra? ¿Cómo podemos saber hasta dónde, si Dios tiene límite? Y cómo Dios no tiene límite. Pero decime, ¿dónde dice que Dios no tiene límite? No, porque la palabra, y decime qué pasaje. Pues la palabra de Dios dice que Dios no tiene límite. Para Él nada es imposible. Lo dice su palabra. Usted fíjese, cuando usted está enfermo, usted lea Jeremías 32, 27. Dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Entonces ahí ya tenemos una parte donde dice que para Dios nada es imposible. Yo hice los cielos, la tierra. ¿Habrá algo imposible para mí? No podemos saber la grandeza de Dios si no lo vemos por las Escrituras, que nos confirman que Dios es poderoso. Por eso muchas veces, como no leemos las Escrituras y no sabemos el poder de Dios, recurrimos al curandero, y siendo cristiano, recorremos al curandero, al agorero, al que tira las cartas, al que cura el empacho. Hermanos, andate a la palabra. Para todo, andate a la palabra. Para cocinar, andate a la palabra. Para hacer el ayuno, andate a la palabra. Para un montón de cosas, andate a la palabra. Para saber cómo amar a tu esposa, anda a la palabra. Para saber cómo respetar a tu esposo, anda a la palabra. Para saber cómo criar a tus hijos, anda a la palabra. Para saber cómo tener que estar con los nietos, anda a la palabra. Para saber cómo se consigue un trabajo, anda a la palabra. Para saber cómo respetar a tus pastores, anda a la palabra. Para saber cómo debe ser una mujer en la casa de Dios, anda a la palabra. A todo, la palabra te enseña, la palabra no se equivoca. Las Escrituras nos habla siempre de Cristo también. Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Así lo dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Las Escrituras no se pueden contradecir, hermano. No se pueden contradecir, no es que, no, pero la Escritura dice así y es así, amén. Juan capítulo 10, verso 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y las Escrituras no puede ser quebrantada. Las Escrituras es para enseñar el Evangelio. Hechos capítulo 8, verso 39 al 35. Hechos capítulo 8, del 29 al 35. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos 8, 29 al 35. Júntase a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca.
y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Pues fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿De dónde? ¿De dónde podemos hablar de Jesús? De la Escritura. Podemos hablar, hermanos, nuestro testimonio, pero lo más valedero es lo que dice la palabra del Señor. Debemos creer en las Escrituras porque nos respaldará y no nos va a avergonzar. Si la Escritura lo dice, en el nombre de Jesús. Porque por ahí vos te pones a decir, bueno, mirá cómo está lloviendo, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo le voy a pedir al Señor que si vamos a hacer una campaña, que no llueva y que pare la lluvia ahora. Pero ¿cómo va a ser que va a parar la lluvia? Qué sé cuánto. La palabra de Dios dice que si yo oro y clamo, hasta el tiempo se va a corregir. Amén. Si yo hablo y yo digo por la palabra, hasta el viento me va a obedecer. Bueno, a ver si Dios poderoso y a ver si Dios te escucha. A ver, orá. Y de repente, Señor, por la palabra. Tu palabra dice que yo puedo reprender el viento, puedo reprender la lluvia en el nombre de Jesús. Y la lluvia para, y el viento para. Amén. Y hay muchos testimonios, hermano. Recuerdo cuando el hermano evangelista Carlos Anacondia estaba un día haciendo campaña y estaba minado de mosquitos. Y él agarró y dijo, el Señor le dijo, reprende a los mosquitos. Y él reprendió a los mosquitos y vino un viento y se llevó todos los mosquitos. Hermanos, Dios puede hacer milagros grandes por la palabra. Debemos creer en las Escrituras porque nos respaldará y no nos avergonzará. Romanos 10:11, pues las Escrituras dice, todo el que en él creyere no será avergonzado. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, las Escrituras no son de interpretación privada, no es cosa de hombre, es la palabra de Dios, inspirada por Dios, que nos habla proféticamente de la voluntad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura. No es que tenemos que andar buscando profeta por acá, profeta por allá, no busque al hombre, busque a Dios y su palabra. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron diciendo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pedro habló, Juan habló, Lucas habló, Moisés habló, y todos los siervos de Dios que hablaron la palabra, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y eso se escribió en un libro común y corriente, un libro con hojas común y corriente, con una tapa común y corriente. Es un libro común y corriente, un libro como cualquiera. Pero la diferencia a otros libros es que la palabra es sellada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, la palabra es de Dios y produce efecto a quien se lo dirige. Isaías 55:11. Eso murió con el autor y su protagonista. Pero esta palabra es viva y eficaz, porque el autor vive. Es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, y ahí escuche, ahí cuando dice penetra, fíjese todo el efecto que produce, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y la coyuntura, y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y las intenciones del corazón. Mire todo lo que hace, hermano. Mire lo que hace la Biblia. Te repito, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosas creadas que no sean manifiestas en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Gloria a Dios. Nosotros tenemos que dar cuenta delante de Dios por la palabra, porque la palabra lo dijo. Y si la palabra lo dijo y nosotros hicimos lo que se nos dio la gana y no obedecimos a la palabra, tenemos condenación eterna. Pero si hacemos la voluntad de Dios según lo que dice la palabra, tenemos vida eterna. ¿Querés tener vida eterna? Entonces cumplí con lo que dice la palabra. ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Cumplí con lo que dice la palabra. ¿Querés ir al reino de los cielos? Cumplí con lo que dice la palabra. Y si la palabra te dice perdonar, perdona, porque tenés que perdonar. Y esto pasa muchas veces en muchas personas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, María Jiménez. Yo estoy peleado con María Jiménez. Pero bueno, qué sé yo, María Jiménez me bloquea, yo lo bloqueo, no hablamos más. Pasan unos 6 meses, por ahí nos encontramos, María Jiménez, ¿qué tal? Beso, abrazo, qué sé yo, qué sé cuánto. Vamos a tomar unos mates, vamos a charlar de la palabra y hablamos de la palabra. Y la pelea nuestra ya pasó. ¿Y cómo pasó? Y pasó porque ya nos olvidamos, yo ya me olvidé, qué sé yo, tomamos unos mates y con eso sellamos, ya está todo bien. Hermano, te voy a decir una cosa. Vos te podés olvidar. María Jiménez se puede olvidar, yo me puedo olvidar. Pero Dios sabe que todavía ha quedado tinta en el tintero. Aleluya. Tenés que perdonar. Tenés que perdonar porque Dios te va a reclamar eso. Y lo dice la palabra. Si no perdonás, mi Padre que está en los cielos no te perdonará. Y vivimos pidiendo oración, y vivimos pidiendo oración, y vivimos pidiendo oración. Y voy al Evangelio y todo me sale mal, y todo me sale mal. ¿Por qué te salen mal las cosas? Porque todavía quedó esas cosas. La falta de perdón. Y si no perdonás, olvídate del reino de los cielos. Porque nosotros, para conocer el Evangelio por la palabra, nosotros conocimos el Evangelio por la palabra, porque fuimos perdonados. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Cuando soy libre, me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Cuando soy libre. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy. Todo el que sea libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran
Gloria a Dios. Nuestro primer martes de septiembre del año 2025 que queda registrado ahí, como decía nuestro hermano, que a nosotros se nos puede olvidar, se nos puede pasar por alto, pero allá en el reino de los cielos está todo escrito, y cuando se abran los libros para hablar con nuestro Señor por nuestras actitudes, nuestras acciones, aquellas cosas que el Señor nos habla, como nos habló en esta tarde, del perdón, una palabra tan simple, pareciera tan fácil, pero que tiene gran peso y peso de gloria, porque si de verdad nosotros no limpiamos nuestro corazón, lamentablemente no entraremos al reino de los cielos. Estaba leyendo las bienaventuranzas, ¿no? Y dice una de las bienaventuranzas: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo más importante es que nuestro corazón esté limpio de malas intenciones, limpio de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, como en esta tarde específicamente el Señor nos hablaba del perdón. Y quizás, como decía nuestro hermano, el ejemplo tan simple pero tan real. Dígame si no es verdad, y cuántas veces nos ha pasado de sentarnos y creer que ya está, no pasa nada, nos olvidamos. Y no, pero a Dios no se le olvidó. Entonces es necesario que esa parte que quedó ahí, que está sucio nuestro corazón, se limpie, que seamos auténticos, que podamos reconocer, aunque nos dé vergüenza. Es preferible sentir vergüenza aquí en la tierra y no que tengamos la condenación eterna de nunca alcanzar la salvación, porque una cosa tan simple como esa nos hace perder la salvación. Nos hace perder la salvación. Sí. Y así que imagínense que esa pequeña cosa que para nosotros es insignificante, para Dios es muy importante. Por algo el Señor en esta tarde nos está hablando, como decía su palabra, que penetra hasta partir el alma. Si esta palabra en esta tarde partió tu alma, y quizás cosas que tenías olvidadas, que no registrabas en tu mente, Dios viene a poner a tu mente para que realmente esas cosas se ordenen, se limpien, y podamos pedir perdón si es necesario, y perdonemos también, porque si queremos alcanzar perdón, tenemos que aprender a perdonar. Amén, amén. Ahí en este momento Dios me está mostrando una jovencita, no pasará unos 15 años más o menos, tiene una campera verde militar, está llorando, está siendo quebrantada por el Señor, por esa palabra, porque ella tiene rencor contra los padres, porque los padres no le dejaron hacer lo que ella quería, pero los padres, si te dijeron que no, mi amor, lamentablemente vas a tener que aceptar lo que te dijeron los padres, porque los padres saben por qué te lo dijeron. Y te enojaste y te rebelaste y estás mal con tus padres, y por culpa tuya se separaron los padres también, porque hubo un gran problema que fue muy grande, pero dice el Señor que te arrepientas y que pidas perdón para restaurar ese matrimonio de vuelta. ¿Querés ver a tus padres de nuevo juntos? Pedí perdón, porque vos fuiste la causante de que ellos se separen. Así me dice el Señor. Gloria a Dios, gracias al Señor por su infinita misericordia. Y esto es misericordia de Dios. Dios usa todos los medios posibles, todos los medios de difusión para alcanzar su misericordia. Y díganme si no es misericordia de Dios el que el Señor esté hablando específicamente a alguien, y quizás diga: no, a mí nadie puede saber lo que aconteció. ¿Cómo alguien puede saber lo que pasó en mi casa, en mi vida? Dios lo sabe. Así que agradecemos al Señor por este privilegio que nos dio en esta tarde de tener a este hermoso siervo del Señor, y que el Señor siga cumpliendo sus propósitos en él, que donde quiera que él vaya, Dios pueda usar su vida en sobremanera. Amén. Así que muy contentos, muy agradecidos con todos los que nos acompañaron. Es una bendición muy grande lo que recibimos de parte del Señor en esta tarde. Quiero leer el último mensajito. Dice: hola hermanos, escuchándolos como todos los martes, son de mucha bendición para todos. Amén, amén a la palabra de Dios, dice nuestra hermana María Esther. Muchas gracias por acompañarnos, así que es una bendición, y nos quedan solamente 4 minutos y ya están los hermanos del próximo programa, ya están esperando para entrar, así que hermano, te agradezco muchísimo el poder estar con nosotros. Gracias, Señor. Y bueno, cualquier cosita que algún hermano quiere saber algo, algún pastor que quiere saber algo, le pide el número de teléfono a la hermana Jiménez, y bueno, si Dios me da la oportunidad para visitarlos,
no cobro nada, simplemente con un cafecito, un matecito, y ahí estoy para hablar de la palabra del Señor. Yo no soy de que cobra, pone un precio, no pido ofrenda ni nada por el estilo, simplemente mi obligación es servir y darle gracias a Dios que Él paga mejor. Amén, amén, gloria a Dios. Así que bueno, nos despedimos de toda esta hermosa audiencia, les contamos, ahí tenemos preparada la invitación de la próxima invitada de la semana que viene, nuestra hermana Lidia Martínez, le vamos a dejar con la invitación de ella. Y nosotros nos volvemos a encontrar con más Derribando Límites este próximo domingo a partir de las 22 horas con nuestro hermano René Vallejos, el pastor Ángel Mendoza, y el próximo martes nos va a acompañar la sierva del Señor que ahí está invitando, así que muchas bendiciones para todos. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, amada audiencia de Derribando Límites. Mi nombre es Lidia Martínez, soy evangelista de la congregación La Nueva Filadelfia Actual. Mi pastor es Ángel Mendoza. El día martes 9 de septiembre, Dios mediante, estaré compartiendo el programa con mi hermana María Jiménez. Estaré contando parte de mi testimonio y compartiendo palabra de Dios. Dios lo bendiga. Te veo cada día, aun cuando las cosas no están bien. Confiado solo en ti caminaré, no temeré. Contigo tengo todo, me basta con saber que estás hoy junto a mí. Contigo tengo todo, contigo la esperanza nunca se